¿Necesitas reorganizar o reestructurar tu empresa para eficientizar los resultados de tu negocio sin pagar impuestos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Impuestos y hoy vamos a estar hablando de qué es la reorganización societaria libre de impuestos que está estipulada en el impuesto a las ganancias. La reorganización societaria libre de impuestos está expresamente reglamentada en la Ley del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario, ¿sí? Y tiene la finalidad de que vos puedas reestructurar, reorganizar tu empresa y tus sociedades, ¿sí? Con neutralidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Libre de impuestos en tanto cumplas con los requisitos establecidos en la normativa y en la resolución general de la FIP. Además, tiene como finalidad primordial, ¿sí? Conseguir evitar los obstáculos que presenta el sistema tributario en los proyectos de reorganización empresarial. Y por otra parte, no menos importante, es que los resultados que puedan ser derivados de esa transferencia entre sociedades o de esa reorganización societaria no se encuentren gravados con impuestos. Sociedades, fondos de comercio, explotaciones económicas de cualquier naturaleza y conjuntos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo van a poder reorganizarse las típicas sociedades legalmente constituidas que conocemos, sino también explotaciones de cualquier naturaleza, por ende el concepto es un poco más amplio. En primer lugar tenemos la fusión de empresas existentes, ¿sí? Que se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo la empresa A y la empresa B se disuelven y constituyen la empresa C. Se fusionan para constituir una nueva. Y por otro caso tenemos cuando una empresa puede incorporar a una o más empresas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que la empresa A incorpora a B y a C. Estos son los dos supuestos de fusión de empresas preexistentes que está establecido en la Ley de Ganancias. Escisión o división es cuando una sociedad o una empresa destina parte de su patrimonio ya sea para incorporarse a una nueva sociedad o para crear una nueva. El primer ejemplo es, por ejemplo, cuando la sociedad A destina parte de su patrimonio y se incorpora a la sociedad B, ¿sí? Ese porcentaje chiquitito se incorpora a la sociedad B. Y en el segundo caso es cuando la sociedad A destina parte de su patrimonio, se junta con la sociedad B y crean una nueva sociedad que es la C. Por último, en el caso de escisión, tenemos cuando una sociedad se divide, ¿sí? Y forman distintas sociedades que son jurídica y económicamente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que la sociedad A se divide y constituye la sociedad B por un lado y la sociedad C por el otro. Por último, tenemos la venta y transferencia entre conjuntos económicos. ¿Qué es un conjunto económico? Bueno, según la ley, determina que es cuando el 80% más del capital social de la entidad continuadora de la nueva empresa, ¿sí? Pertenece al dueño, socios o accionistas de la entidad que se está reorganizando. Y además, cada uno de ellos en forma individual debe mantener un porcentaje no menor al 80%. Bueno, como ejemplo tenemos la transferencia de establecimientos, ejemplo agropecuario, o fondos de comercio, ¿sí? Esto quiere decir que la transferencia no apunta a transferir bienes en forma individual, ¿sí? Por ejemplo, un inmueble de una sociedad a la otra, sino que tiene que implicar un acto de reorganización empresarial, ¿sí? Como una universalidad jurídica con un fin obviamente comercial económico. Además de esto, no quiere decir que esta reorganización o transferencia entre conjuntos económicos implique necesariamente una escisión o una fusión entre sociedades. En primer lugar, se produce el traspaso de derechos y obligaciones de una entidad a otra. Y por otra parte también se transfieren, ¿sí? Varios atributos fiscales. La ley del impuesto a las ganancias establece varios y acá a modo de ejemplo te voy a dar tres. El primero es el traspaso de quebrantos impositivos. Acuérdense que el quebranto impositivo es un resultado negativo neto, ¿sí? Que se da al momento de efectuar la liquidación impositiva, ¿sí? Que se puede computar en la declaración jurada del impuesto a las ganancias y lo que hace es bajar el resultado impositivo, básicamente para que lo entiendas, en ganancias. Entonces, si la sociedad antecesora tiene quebrantos impositivos, estos resultados negativos que no pudo computar y no están prescriptos, obviamente se lo puede pasar a la sociedad continuadora y esta se la va a poder computar. Por otro lado, tenemos también los gastos que no deduzco la sociedad antecesora. Por ejemplo, los gastos de representación también se los va a poder pasar a la nueva sociedad o empresa.
continuadora y este se lo va a poder deducir a ese gasto. Y por último también se hace la transferencia de saldos a favor que no se haya podido computar la sociedad preexistente, lo va a poder hacer la nueva sociedad. Primero es la empresa en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que se vayan a organizar tienen que estar desarrollando su objeto comercial, es decir, que tienen que estar en actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no podés reorganizar sociedades o empresas que estén inoperativas, sino que tienen que estar desarrollando su objeto social y comercial. Por otra parte, la continuación de la actividad como punto número 2 es que obviamente la sociedad tiene que continuar con la actividad comercial por un término no menor a 2 años. Y como punto número 3, la permanencia en el ramo, que quiere decir esto, que los bienes y servicios que vaya a comercializar la o las sociedades continuadoras tienen que ser similares a lo que venía comercializando la sociedad o empresa antecesora. Punto número 4, notificación al Fisco Nacional, que debe efectuarse dentro de los 180 días desde la fecha de reorganización. La fecha de reorganización que se toma es desde el momento en que la nueva empresa, ¿sí?, comienza a desarrollar la actividad comercial de o la antecesora. Después tenemos que se debe cumplir como punto número 5 la inscripción y publicación en los términos de la ley de sociedades. Y por último, como punto número 6, tenemos que se debe cumplir con el aporte mínimo de capital que se requiere a los titulares, socios o accionistas, de las cuales tienen que permanecer con su participación por un término no menor a 2 años y no puede ser menor a la participación que ya poseían, ¿sí?, en la empresa o sociedad antecesora. Esto no aplica para las sociedades que cotizan en bolsa, no obstante ello también deben tener o permanecer con la cotización por el término no menor a 2 años. En primer lugar, va a caer la neutralidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los resultados que pueden derivar de esta reorganización societaria van a estar grabados, por ende se va a tener que proceder a rectificar las declaraciones juradas impositivas, se van a tener que grabar esos actos y por otra parte, bueno, obviamente esto va a conllevar a que se deban pagar el capital, los intereses y las multas correspondientes por omisión, ¿sí?, tributaria, y además de esto, ingresar el monto del impuesto que correspondiera. Este instituto es muy utilizado por las sociedades o empresas que quieren reestructurarse. ¿Por qué? Porque tal como te comenté, tiene este beneficio de que los resultados en estos actos de organización no estén grabados impositivamente. Por eso es muy importante a tener en cuenta en cada caso particular cómo la sociedad quiere reestructurarse, ¿sí?, cuál es el fin y además de esto, qué requisitos se deben cumplir. Espero que este capítulo te haya servido, que te haya quedado claro para qué sirve el Instituto de Reorganización Societaria. Para cualquier duda o consulta me puedes escribir a hablemosdeimpuestos@outlook.com. Gracias por estar del otro lado.